Bueno, vamos a hacer un pantallazo para después pasar al escritorio, lo que es en el otro riesgo que tenemos en la vivienda, la parte de eléctrico, ¿sí? La mayoría de lamentablemente, los incendios que se generan en la provincia, y luego la zona sur, donde tocó el centro, es por riesgo eléctrico, ¿sí? Tenemos todo el tema de gas ideal, ¿sí? Óptimo, funcionando, pero la parte eléctrica, lo que es gas, como ya hablamos, tiene que ser personal matriculado, donde hacen un curso a lo largo y tiene una matrícula que los avala. Lo que es la parte de electricidad, también se matriculan, pero no hay una exigencia de fondo para que deba ser nuestra casa o nuestras ampliaciones deban ser avaladas o realizadas por personal matriculado electricista, en este caso. Si no, lo hace Juan Pérez, que sale más barato, ¿sí? Lo digo así fue claro, barato. Muchas veces Juan Pérez sabe más que el matriculado, bueno, pero la matrícula muchas veces nos da la garantía. Al no haber esta exigencia, si bien hay una normativa a nivel nacional que regula todo lo que es la electricidad, ¿sí? Cómo debe ser y cómo no debe ser, le metemos mano nosotros. Y si no le metemos mano, le metemos una zapatilla o un prolongador, como quieran llamarle, para tener más enchufe. Como la mayoría de los incendios en esta zona, en todo lo que es la zona sur y zona centro que hemos encontrado, es riesgo eléctrico, ¿sí? Un problema de deficiencia eléctrica. Desde el cableado de nuestra casa hasta los cargadores de celular y batería. ¿Sí? Lo nuevo que no hemos llegado, lo estamos encontrando. ¿Sí? Con la electricidad, prácticamente la recomendación que yo le doy, como la de gas, ¿sí? Al menos una vez por año, hacer un reapriete de tornillos, de todo lo que es eléctrico, cortando la electricidad, obviamente, desde la llave térmica, disyuntor, hacia todo lo que es llave de punto y toma corriente. ¿Sí? Viene el idóneo, va a sacar eso y tiene los tornillos, cuando ustedes han visto que tienen los cables, ¿sí? Esos tornillos, la electricidad es un movimiento molecular que genera calor, ¿sí? Por eso tenemos fama eléctrica, ¿sí? Microondas. Y ese movimiento molecular, aunque ustedes no lo crean, empieza a aflojar ese tornillo. De la térmica, de la térmica, se lo paso, si te vamos a pasar. Este tornillo de la térmica estaba flojo. El tornillo de la llave punto, el tornillo de toma corriente, el tornillo de la zapatilla. Y ese oscilamiento genera calor y se prende fuego, ¿sí? Porque es plástico. Bueno, continuando con lo que decía el jefe ahí, el tema de las protecciones eléctricas, ¿sí? Como dice mi jefe, el tema de llevar a alguien que tenga conocimiento de electricidad, ¿sí? Se basa no solamente en tener la seguridad, sino que la seguridad de poder recomendar las cosas, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo tener, ¿sí? Como dice mi jefe, mando o traigo a otra persona que tiene conocimiento, ¿sí? Quizás, pero lo hace, digamos, por así decirlo, a la que te criaste, ¿sí? ¿Qué pasó? Yo tengo una térmica muy grande, ¿qué quiere decir? Que me soporta mucha cantidad de corriente, ¿sí? Pero, por ejemplo, que vino y me instaló un cable de 1,5, más finito que hay, ¿sí? ¿Y qué pasa? Yo a veces tomo corriente y que le enchufo, como dice mi jefe por ahí, una zapatilla, un adaptador, lo que sea, ¿sí? Y yo a eso le agrego una pava eléctrica y una pantalla eléctrica para calefaccionar, ¿sí? ¿Qué pasa? Hay mucha circulación de corriente. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo voy a tener un sobrecalentamiento, ¿sí? Porque por ahí comúnmente se conoce como un cortocircuito, ¿sí? Por ahí está mal dicho decir cortocircuito, porque ¿qué quiere decir un cortocircuito? ¿Sí? Yo tengo un cortocircuito cuando se tocan los dos cables, ¿sí? Fácil y neutro. Se tocan, se cortó el circuito, por eso es la palabra cortocircuito. ¿Qué quiere decir? Mi protección, ¿sí? Actuó como debe ser y se cortó la corriente, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando ocurren estos accidentes, ¿sí? El ejemplo que estamos viendo, por ejemplo, no es un cortocircuito, es un sobrecalentamiento, ¿sí? ¿Por qué? Vuelvo a repetir, tengo una protección muy grande que me soporta mucha corriente, ¿sí? Me soporta lo que yo estoy consumiendo con mis artefactos, ¿sí? Pero justamente son los conductores, es decir, los cables, los que no la soportan, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Justamente se sobrecalientan
¿sí? Quizá alguna vez lo vieron o algo, o vieron algún video o algo, se ponen al rojo vivo, ¿sí? Se derrite la protección y eso va a seguir circulando corriente, ¿sí? Hasta un punto, digamos, ¿sí? En que justamente ese conductor se va a cortar, ¿sí? Por justamente la misma cantidad de temperatura, ¿sí? Que soporta el cable, ¿sí? Se va a cortar. Ahí recién va a haber un cortocircuito, ¿sí? Pero como les dije, ¿sí? Todo ese tiempo que estuvo ese cable rojo vivo, ¿sí? Va a producir obviamente temperatura y son los orígenes que tenemos de los incendios que por ahí encontramos cuando decimos que es a raíz, ¿sí? De un desperfecto eléctrico, ¿sí? ¿Tienen alguna duda con lo que vendría a ser la parte eléctrica? Pues una pregunta, sí. de ignorancia, ¿no? ¿Por qué siempre se hace el material plástico y no se... Y no, ¿cuánto? No sé, un material que no sea inflamable? En realidad, justamente, se hace de plástico porque no es conductor, ¿sí? ¿Qué se hacía antiguamente? Lo tenemos acá arriba, lo estamos viendo. Cañería de chapo, ¿sí? Como usted dice, capaz que yo voy a contener lo que estaba explicando recién dentro de esa cañería, ¿sí? Pero se va a seguir propagando por el cable, ¿sí? No es que yo tengo un problema en este toma corriente y se queda ahí. Se va a seguir circulando a través de los conductores, ¿sí? ¿Por qué se utiliza ese plástico? No es que es un plástico común, ¿sí? Además de que todos los plásticos no son conductores, ¿sí? Ese plástico justamente soporta un cierto tipo de temperatura, ¿sí? Y por más que esté expuesto al fuego, esa cañería, ¿sí? Gracias. Como dice el señor, es ignífugo. Ignífugo quiere decir que soporta temperatura, no que no se queme, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Cuando eso cuando ya tiene una cierta temperatura, empieza a gotear como plástico, ¿sí? Ya se empieza a quemar, se empieza a derretir, pero justamente no genera llama, ¿sí? No sé si estaba visto cuando se prende una bolsa, por ejemplo. Ahí capaz que tiramos una bolsa o algo, cuando estábamos haciendo un asado, que sacamos la bolsa y la tiramos ahí. Usted ve que eso genera una llama mucho más amarilla y más fuerte, ¿no? Que se prende fuerte. Bueno, la cañería de PVC, que es para la electricidad, justamente tiene la propiedad de no generar esa llama para no seguir propagando. Se derrite pero no hace fuego. Se derrite pero no se fuerte, básicamente. Gracias. Sí, así como decía el compañero señor, le van a ir al mercado, como decía usted, no es que le van a vender elementos que no se van a perder fuego, ¿no? son retardantes de llama o no propagantes de llama, ¿sí? Que van a, como dice el compañero, van a retardar, pero una vez que el incendio está declarado, eso se va a quemar. El tema de los cables, el cable viene hecho con PVC y a veces le hacen un tratamiento que es no propagante de llama, que es lo que explicaba. Va a evitar de que se siga propagando la llama. Una vez que se generaliza, ¿sí? Como el cable, se generaliza el fuego, ¿sí? Llega a su punto de resistencia del PVC que está, se prende fuego. Se prende fuego. Sumado si esto está en una pared que es de madera, entonces se va a prender. Sí. Sí, para la electricidad domiciliaria lleva un cable de una Exacto. medida, ¿no? Con lo que es electricidad domiciliaria, por eso vuelvo lo mismo, tiene que ser por personal idóneo. Porque la electricidad es como el gas, ¿sí? La electricidad, según los metros cuadrados de su vivienda, va a llevar, primero, la llave, que estos se llaman elementos de maniobra de protección, la llave térmica y disyuntor, ¿sí? No tengo uno acá, pero le vamos a ver. Los dos puntos disyuntor. Los dos puntos trabajan, ¿sí? Van a trabajar y va a ir acorde el disyuntor y la llave térmica, ¿sí? Del pilar hacia adentro de su casa, conforme los metros cuadrados que usted tiene en su vivienda, ¿sí? Y conforme los metros cuadrados de su vivienda va a ser el consumo de electricidad de su vivienda. Hoy fíjense que hay un claro ejemplo con el tema del consumo, del subsidio del consumo, ¿sí? Eso quiere ver, eso va a dejar en vista el consumo de la vivienda. ¿Cómo lo va a dejar en vista? El consumo por usted dice, no, pero yo tengo mi casa chiquita, pero no tengo tantas cosas enchufadas. Perdón, una casa grande, pero tengo 2 o 3 cositas enchufadas. Bien. Pero al hacer todo el sistema eléctrico en su casa, usted va a hacer lo que se llama la conexión unifilar de cableado. Va a tirar, vamos a decir, tirar cable, ¿sí? Desde el pilar
hasta la térmica de su casa, de la térmica de su casa hacia todos los artefactos eléctricos que tiene. Bien, eso tiene un consumo, desde ya tiene un consumo. ¿Sí? El cableado, ¿sí? El cableado ya tiene un consumo. Sumado a que usted le pone el enchufe y los aparatos. Bien, en este nuevo subsidio que viene, que es lo que va a deslumbrar, y ahí nos vamos a dar cuenta de que nosotros teníamos un pilar con una llave térmica de disyuntor para nuestra casita que era chiquitita, pero resulta que con el tiempo que nos pasa todo, agrandamos la casa, pusimos más habitaciones, segunda planta, hicimos un quinto atrás, o nuestros familiares hicieron más casas y nos seguimos conectando de la misma red. Eso va a generar mayor consumo, ¿sí? Se va a reflejar en el medio y va a ser erogación de más gastos de plata, pero lo fundamental y lo más peligroso es que va a llegar al límite de la protección esta, ¿sí? De la llave térmica del disyuntor, que tienen dos maneras de trabajar, ¿sí? La llave termoeléctrica, que esta térmica, fíjense que acá se quemó, trabaja con calor. Como yo les decía recién, haciendo energía con la espada eléctrica, la electricidad es un movimiento de moléculas que genera calor. Nosotros decimos, bueno, es lo mismo que la electricidad, ¿sí? A mayor consumo, ¿sí? Mayor va a ser el calentamiento del cable, la fricción, claro, ¿sí? Y nosotros si tenemos una llave térmica, ¿sí? Adecuada, va a funcionar por calor. Esto funciona por calor. Cuando ve que el cable se empieza a calentar, que hay mucho, va a saltar, ¿sí? Por eso hoy la recomendación para todo lo que es electricidad, igual que el agua, el gas, todo, se recomienda hacer un doble circuito. ¿Por qué? Sí. Porque ponemos una llave térmica a veces de 10 amperes en el pilar y claro, salta la térmica, pero la llave de 10 amperes en realidad es para mantener todo lo que es iluminación. Y después pones una de 15 amperes para todo lo que es fichas, donde uno no se da cuenta cuando no lo estudia, pero una pava eléctrica o un radiador eléctrico, lo que emana la fricción esa que habla usted, eso es mucho mayor a una lamparita. Hoy que no hacen nada, la LED. Exactamente. Eso quería preguntar yo. Sí. La térmica y el disyuntor tienen una capacidad, ¿no? Exactamente. ¿Qué sucede? Y vuelvo a lo mismo, disculpen que recalque siempre que tiene que ser personal de dueño porque es así, ¿sí? Porque su casa, usted tiene su vivienda y le van a poner una térmica acorde a su vivienda y en el mejor de los casos, como dice el vecino, van a seccionar su casa. ¿Qué quiere decir seccionar? Una térmica para la iluminación, una térmica para lo que es enchufes, una térmica para la cocina donde tenemos el microondas. Entonces eso va a darnos un nivel de protección, ¿sí? La térmica tiene que ser acorde a los metros cuadrados y esos metros cuadrados le va a decir usted el consumo, ¿viste? Por eso tiene que ser unidad. Le van a poner una térmica de 32, que es altísima. Y le va a decir, esta térmica no te saltará. Sí, no va a saltar nunca. Pero cuando esa pava eléctrica tenga un desperfecto o ese cableo de zapatilla, se va a empezar a prender fuego, funciona por calor. Sí, la térmica va a ser una analogía, si no es el consumo que tiene la casa, pero se está prendiendo fuego y no va a saltar. Cuando ya detectó de que la temperatura es elevada, va a saltar, porque se prendió fuego el cable. ¿Sí? Entonces por eso la térmica tiene que ser acorde al consumo y a los metros cuadrados de la vivienda. Por ejemplo, eso también ocurre con la gente que tiene los termotanques eléctricos. Exactamente. Por general les tengo que poner una térmica individual a ese termotanque. Y sugerencias, no tiene que ser conectada a la red. ¿Por qué? Nosotros tenemos todas las conexiones dentro de la casa y le seguimos agregando tomacorriente. Hicimos un quinto atrás, sacamos de ese tomacorriente, sacamos la corriente para atrás. Pero no nos damos cuenta que estamos recargando todo el sistema. Desde la llave térmica principal y disyuntor de la casa, que tenemos por lo general atrás de la puerta, en lugares que distantes, empezamos a cargar todo. Entonces, tiene que ser conectada aparte y por lo general se le coloca una térmica adecuada a eso. Porque si le ponemos una chiquita, cada vez que levanta el termotanque, va a cortar. Entonces, que trabaje de manera individual.
Pronóstico del tiempo para este fin de semana largo, sábado 17 de junio, cielo parcialmente nublado, temperatura máxima 2 grados, mínima 1 grado bajo cero, vientos a 2 kilómetros en la hora con ráfagas de 2 kilómetros en la hora del sector noroeste. La presión en hectopascales 1018. Domingo 18 de junio, cielo cubierto, temperatura máxima 9 grados, mínima 1 grado bajo cero. Vientos a 3 kilómetros en la hora con ráfagas de 5 kilómetros en la hora del sector sureste. La presión en hectopascales 1013. Lunes 19 de junio, lluvias débiles, cielo cubierto, temperatura máxima 1 grado, mínima 3 grados bajo cero, vientos a 7 kilómetros en la hora con ráfagas de 17 kilómetros en la hora del sector sureste. La presión en hectopascales 1026. Martes 20 de junio, inestable, cielo mayormente cubierto, temperatura máxima 1 grado, mínima 4 grados bajo cero, vientos a 6 kilómetros en la hora con ráfagas de 14 kilómetros en la hora del sector norte. La presión en hectopascales 1020. Farmacias de turno hasta mañana a las 8:30 horas, Farmacia Maihue en Avellaneda 627 y desde mañana a las 8:30 horas, Farmacia Brown en Brown y Malvinas Argentinas. Domingo 18 desde las 8:30 horas, Farmacia Mavil en Avenida Roca 515, lunes 19 desde las 8:30 horas, Farmacia El Maitén en Ejército Argentino 229, martes 20 de junio, desde las 8:30 horas, Farmacia del Alto en Cristóbal Colón 823.